De Maradona hay que hablar, y hay que hablar mucho, y hay que hablar con los expertos que saben de fútbol, que conocen, que saben de su legado. Por eso esta noche aquí en Redman Noticias tenemos como invitado a un gran amigo, además miembro de esta casa, porque hace parte de nuestro programa, La Titular. Alejandro Opino. Alejo, buenas noches, bienvenido a Red Más. Bueno, Giovanni, buenas noches y por supuesto somos de la familia de Claro, ya saben, de lunes a viernes a las 12:30 estamos acá en Red Más, siempre para hablar de fútbol con Somos la Titular. Un saludo a Paula y por supuesto a Carlos, porque supongo que Carlos, como yo, está de luto, porque hoy el fútbol inevitablemente está de luto. Todos estamos de luto, querido Alejo. Mire que nos vinimos de negro, blanco, hasta Paula, porque de verdad que sentimos esta muerte mucho. Yo pensaba, Alejo, que Maradona era inmortal. ¿Qué era lo que hacía tan especial a Maradona, Alejo, que lo llevó a la cúspide, a la cima, a creerse y a sentirlo casi que como el dios del fútbol? Hombre, es una magnífica pregunta porque la situación con Maradona es la dualidad permanente. La idolatría se genera porque en la cancha dio el mayor espectáculo en la historia. Es la mayor presentación individual de un futbolista en una Copa del Mundo. Así de simple. México 86 es invaluable, pero aparte de eso, lo que hizo con el Napoli, lo que hizo con Boca Juniors, con Barcelona también, pero sobre todo lo del Napoli. Pero en la cancha era eso, pero fuera de la cancha era un personaje absolutamente polémico y aparte de eso era contestatario. La persona del pueblo se sentía identificada con él porque él luchaba contra el poder, era totalmente anti-establishment, era enemigo absoluto de Joao Belange, contestatario con Sepp Blatter, pero al mismo tiempo era la gran estrella de la maquinaria que ellos manejaban. Es una dualidad permanente que yo creo que se explica perfectamente en ese legendario partido contra Inglaterra en los cuartos de final de México 86. Él hace el mejor gol en la historia de los mundiales, ese inolvidable gol que además estamos viendo en estos momentos, deja desparramados a los rivales, deja desparramado al arquero y hace un gol para la historia, pero aparte de eso, hace la mayor trampa en la historia de los mundiales, con la mano de Dios. Eso es trampa. Es una trampa, es la dualidad permanente, eso era Maradona, ¿sí? Luz y sombras al mismo tiempo, permanentemente, era muy fácil que un ser humano terrenal, como nosotros, los que vemos fútbol y a los que nos gusta el fútbol, sintiéramos en algún momento cierta empatía o identificación con alguno de estos Maradonas. Admirábamos al de la cancha, podíamos censurar al de fuera de la cancha, pero tal vez en ciertos momentos le dábamos la razón. Ningún futbolista se atrevía a cuestionar el poder, él lo hacía, era un personaje absolutamente inigualable y que por supuesto va a ser recordado por siempre por las dos cosas. Mire, Alejandro, ya que usted habla de ese gol de la mano de Dios, hay una caricatura maravillosa que está circulando por redes sociales y la pueden buscar, donde Maradona llega al cielo, se encuentra con Dios, Dios no tiene una mano y Maradona se la lleva y le dice, aquí te la traigo. Pero le quería preguntar por un tema netamente futbolístico, y es que los expertos siempre resaltaron esa rapidez física y mental de Maradona. Dicen que tenía una motricidad fina, que la definían como impecable. Hablemos un poquito de esas características de él como jugador. La definición se da precisamente en la narración de ese partido contra Inglaterra, cuando hace el gol y en la famosísima narración barrilete cósmico, ¿de dónde saliste? Porque Maradona no era un dechado físico. Si ustedes se fijan en su anatomía, incluso en su mejor momento, era un tipo bajito, ¿sí? Unos 68, era un tipo con tendencia a estar ancho, a estar gordito. No, uno lo veía y fisiológicamente pareciera que no fuera a ser tan veloz, pero era increíblemente talentoso, era increíblemente veloz. La zurda de Maradona no la tiene ni la tendrá nadie en la historia. Y aparte de eso, tenía algo mágico que solamente los talentosos tienen y es el recurso. Cuando uno repasa los partidos de Maradona con el Napoli, se encuentra con un derroche de jugadas, de gambetas cortas, de gambetas largas, pero sobre todo de rabonas. La rabona es esa famosa jugada, para los que no dominan ese lenguaje, en el que tú pasas la pierna por detrás para patear. Él era tan zurdo que cuando jugaba por el costado derecho tiraba centros de rabona, porque como no dominaba la derecha, era más fácil para él hacer un lujo que para cualquier otro futbolista es una cosa dificilísima y que requiere un montón de técnica. Para él hacer una rabona era lo más normal del mundo, era el emperador de la rabona. Eso lo que demostraba es que no dominaba la derecha, tenía defectos, ¿sí? Este dios del fútbol tenía defectos y eso lo hacía aún más encantador, que tenía puntos bajos. ¿Sí? Él no saltaba, no tenía, pero te hacía goles de cabeza de vez en cuando, pero su rabona demostraba que su pierna derecha poco la usaba y utilizaba mucho la rabona. Era un jugador veloz, pero aparte de eso era un jugador con un carácter impresionante. La personalidad de Maradona jalaba a todo el equipo y creo que parte de la empatía y parte del mito que se construyó con Maradona es precisamente ese. Maradona logró jalonar equipos
hacia la victoria, hacia la gloria, hacia el triunfo, equipos que simplemente uno no veía cómo pudieran ganar. La Argentina del 86 era un equipo decente, con jugadores muy interesantes, pero no era la gran candidata al título. Maradona la jaló. El Napoli era un equipo que no existía antes de Maradona. Es decir, antes de Maradona, Napoli era uno de los equipos más modestos de Italia, y llega a una liga, la mejor liga del mundo en ese momento, en los 80s, la liga italiana, la Serie A, era espectacular. Estaba Juventus con Platini, estaba el Inter de Milán con los alemanes, con Lothar Matthäus y demás. Y resulta que él se impone a estos equipos y al mejor Milan de toda la historia, el Milan de Arrigo Sacchi, un equipo absolutamente legendario con los holandeses, con Gullit y con Van Basten, y él convierte a ese equipo minúsculo, como es el Napoli, en la gran amenaza de los ricos del norte. Él representaba al pueblo, representaba la magia y en términos futbolísticos representaba lo imparable. Alejo, porque permíteme en palabras de varios de sus compañeros... Que te pare un momento, ya que estabas hablando sobre todo un poco por esa figura de lo que es él en Italia y lo que ha supuesto al final con el paso de los años. Nos llama mucho la atención lo que fue al final él en el Nápoles y cómo se convirtió en ese Mesías, en esa figura. Yo creo que también hay que identificar un poco aquí cómo era ese doble papel que tenía que sufrir al final Maradona. Si era ese jugador, si era esa estrella o era ese ídolo de las masas. ¿Cómo podemos dividir esa doble figura de Maradona? Y te pongo precisamente, ya que estabas hablando de Italia, de ese ejemplo del Nápoles, porque ahí lo que sabemos es un dios y sigue siendo después de los años en esa ciudad, ya lo hemos visto hoy. Claro, el estadio del Napoli ahora es el San Paolo Diego Maradona. Le quitaron a un santo el nombre del estadio para ponérselo a Maradona, así de simple. Pero creo que la mejor explicación es la que da Martín Caparrós en un texto viejo cuando compara a Messi y a Maradona. Es un texto de hace ya varios años que creo que hoy lo volvió a circular él en sus redes sociales. Martín Caparrós, un gran periodista argentino, y es cómo Maradona identifica a la perfección la personalidad argentina. Siempre tendiente a la grandeza, siempre buscando la gloria, pero con un montón de defectos sudamericanos, latinoamericanos y de la precariedad de nuestra formación y de nuestra educación, y eso era Maradona. Recordemos que en Argentina existe la iglesia maradoniana. Es que Maradona le dio a los argentinos una venganza histórica, porque recordemos que para el Mundial del 86 Argentina recién había perdido la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra, y resulta, bueno, contra el Reino Unido, no es solamente Inglaterra, y resulta que Maradona les da la venganza y la revancha en la cancha, con el mejor gol y con trampa. Él mismo lo dijo, sentí como si les hubieran robado a los ingleses la billetera del bolsillo. Tal cual, es decir, era un villano, era un pícaro, y era un pícaro encantador que hacía que la gente se identificara con él. Los argentinos hoy están de luto, el luto nacional durante 3 días. Eso ni siquiera es por un presidente de la República, era el mayor ídolo popular de Argentina, y en Nápoli la figura es absolutamente similar. Nápoli, el sur de Italia, siempre fue discriminado por el norte, el sur pobre, el norte rico. Y resulta que con Maradona, el sur era rico en talento y en fútbol. Él llevó a Nápoli a un lugar que nunca había existido. Yo no sé si usted ha sentido guayabo alguna vez en la vida, pero yo tengo un guayabo, Alejo. Usted no se alcanza a imaginar lo que a mí me dio cuando vi esta noticia. Le quiero hacer una preguntita final. Usted que sabe mucho de la vida de Maradona, ¿por qué no le fue bien en el Barcelona? Raro, ¿no? No es que no le fuera bien, lo que pasa es que es una transición. Él pasa de Argentinos a Boca Juniors. En Boca Juniors, ídolo absoluto, el equipo más popular de Argentina, y él ahí empieza a consolidar su idolatría nacional argentina. Y pasa al Barcelona, y en el Barcelona está la famosísima lesión en un partido entre Barcelona y el Athletic de Bilbao, en el que a él le rompen una pierna. Esa lesión lo frustró. Y aparte de eso, hay que decir que el Mundial del 82 también fue frustrante, porque en el Mundial del 82 Argentina había sido campeón mundial en el 78, se estaba esperando que se defendiera el título y más con la superestrella juvenil que era Maradona, y no, los eliminó Brasil, para más dolor los eliminó Brasil. Entonces es un periodo de frustración, y después llega esta contratación multimillonaria para el Napoli, que parecía supremamente arriesgada en ese momento, y se dispara para siempre. Es que afortunadamente llegó a Napoli, porque es que Napoli entendió que él podía ser cabeza de ratón y convertirse en cabeza de león. Cuando él llega al Barcelona, llega a ser parte de un león y nunca logró ser esa cabeza. Cuando llega al Napoli, llega a ser la cabeza de un ratón y lo convierte en uno de los leones más grandes de todos los tiempos. El Napoli es uno de los mejores equipos de la historia, el Napoli de Maradona. Pues es Alejandro Pino, nuestro querido Alejandro Pino. Ya es de este equipo, ¿no? Aunque sea el director de Publimetro, claro, ya usted es de acá, ¿no? Nos vemos entonces mañana al mediodía, Alejo.